Bueno, pues vamos a ver si vamos terminando con Salvador Dalí y vamos a ver, digamos, pues sus últimos años. El 4 nos falta. Que no, que tienes estancia en Estados Unidos. No, lo hemos dejado ahí. Yo digo, el 4 me parece que nos falta. Lo hemos dejado ahí otro día. Bueno. Vale, el 5 entonces. Bueno, Dalí se va a interesar por nuevas formas de expresión, pero digamos que en su caso va a ser diferente a lo que hicieron Picasso y Miró. Aunque Dalí colabora también con otros artistas, digamos que su actitud va a ser diferente y va a ser, curiosamente, pues, más parecida a los artistas nacidos en la década de 1920 o 1930 o 1940 que la de sus compañeros de generación. Es decir, mientras que Picasso se interesa por explorar las posibilidades de digamos, artes menores o técnicas tradicionales, como pudiera ser el caso de su producción de piezas de cerámica o su interés por el grabado. En el caso de Dalí, pues se va a interesar por esas nuevas expresiones que surgen por aquel entonces y que están más relacionadas con la posmodernidad, es decir, digamos, con lo más moderno que pudiera haber por aquel entonces, que por esas técnicas, digamos, o formas de expresión, digamos, tradicionales. ¿Y cuáles serían? Pues aquellas que guardarían relación con las performances, los happening, e incluso las instalaciones, aunque eso ya, digamos, ya era algo que había sido hablado con anterioridad. E incluso el videoarte. Quién sabe si, bueno, no ya tanto de haber vivido más tiempo, sino de haber tenido mejor salud en sus últimos años, pues puede que se hubiera interesado por las posibilidades de la informática y, por tanto, en el diseño digital. Dalí va a revisitar su propia obra, es decir, que elementos existentes en otras obras suyas pues van a seguir apareciendo. Ahí tenéis el caso de los relojes blandos, o este rostro de perfil con el que se autorretrata. El caso es que se va a interesar por cuestiones científicas.
fin y al cabo el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki no solo digamos que va a conmocionar, sino que además le va a interesar plásticamente, con lo cual va a representar figuras que se desintegran o que se dividen en esferas como si las imágenes se descompusieran en partículas subatómicas. Bueno, ahí tenéis dos ejemplos, cabeza de Rafael explotando, es como si las imágenes se estuvieran descomponiendo y curiosamente tenemos una visión en la cual parece que sea en la recreación del interior del cráneo, lo que parece es la cúpula del Panteón de Roma, que precisamente es el lugar donde está enterrado Rafael Sanzio, mientras que tenéis esta velocidad máxima de la Madonna de Rafael. Como si también, digamos, esas esferas estuvieran orbitando entre ellas y recubriendo, pues curiosamente a esa forma, en ocasiones habitual, el cuerno de rinoceronte. Bueno, el catolicismo, la religiosidad de Dalí se va agudizando con el paso del tiempo. De hecho, pues en la década de 1950 se casó por la Iglesia. Pero la obra religiosa de Dalí digamos que lo que busca también es, por un lado, y nuevamente sublimar la figura de Gala, pero por otro lado incorporar, digamos, una suerte de nueva iconografía. Es decir, busca, digamos, romper con lo convencional y llevar a cabo, digamos, un planteamiento diferente, donde va a representar, pues también, digamos, pues su interés por temas científicos y matemáticos por un lado, pero también pues, va a recrear, digamos, pues escenas que vinieran a estar vinculadas también con textos literarios. Vendría en esta obra, digamos, a recrear una visión procedente de los textos de San Juan de la Cruz, el título de la obra, aunque de todas maneras el Cristo de San Juan de la Cruz también se le suele llamar habitualmente y erróneamente el Cristo de Porligat. Aquí tenéis el Cristo crucificado hipercúbico, pues fruto, digamos, de ese interés también por las matemáticas y la geometría. Bueno, al mismo tiempo, Dalí va a seguir realizando encargos. Y por tanto, pues esto venía a ser, digamos, su parte más
impersonal. Ahí tenéis ese retrato del actor Laurence Olivier, ataviado como Ricardo III. En relación, digamos, a ese personaje shakespeariano, pues aparecen unas hormigas como referencia a la muerte del rey en la obra, y aquí pues estos caballos con sus jinetes al fondo, pues, recreando pues, precisamente la escena final de la obra en la que tiene lugar la muerte del monarca. Todo ello, de todas maneras, pues teniendo en cuenta que va a seguir reflejando obras en relación a sus obsesiones personales. Bueno, la obra de la derecha, aunque no os lo parezca, también es un encargo. En la obra que tenéis aquí, Rock and Roll, pues para reflejar, digamos, las contorsiones, el movimiento y también, digamos, la sexualidad expresa del baile, con las figuras desnudas, retorciéndose con las extremidades pues, deliberadamente deformadas y alargadas, para representar, digamos, pues, la agitación un tanto violento del baile de rock and roll. Bueno, obras a señalar, obras a destacar. Esta ya hemos visto, pues, el Cristo de San Juan de la Cruz, por un lado. De Cristo hipercúbico. En estas dos obras, pues vuelve a representar a Gallardo. Muy curiosamente, pues en esta etapa de su obra, pues va a ser representada en muchas ocasiones como una figura religiosa, como un equivalente de la Virgen María. Eso, pues bueno, no la representa, digamos, con una imagen también equivalente al de una deidad clásica, como en el caso de la representación de Leda. Bueno, ahí tenéis las dos versiones, siendo pues más conocida la de la izquierda, la de 1949, y que se asemeja más pues, a esas Madonas rafaelescas, las cuales Dalí era. Bueno, en Dalí, a la edad de 6 años, bla, 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 con el paso del tiempo, los títulos que iba a poner en las obras cada vez eran más largos. Recrea, pues, un sueño que él tenía, que él tuvo, el cual, pues, siendo niño, pues, literalmente levantaba el mar como si fuera una alfombra, descubriendo, pues, lo que había bajo la superficie, viendo, pues, en este caso, a un perro durmiendo la siesta. Ahí, pues además, pues hace, digamos, pues esa alusión, pues al hecho de que, claro, a los niños pequeños de la época, cuando tenían, pues, 4, 5, 6 años, pues, vestían de una manera muy parecida a las niñas, llevaban también, pues, el pelo largo con tirabuzones. Claro, me estoy refiriendo a los que pertenecían, pues, a las clases altas o a la burguesía, con lo cual, pues claro, ¿qué puede pensar Dalí? Pues que más que un niño, pues que era una niña, porque luego, evidentemente, pues podría ver a los hijos de los campesinos o
de los pescadores y vestían de una manera muy distinta a él. Bueno, más obras. Ahí tenéis Galatea de las Esferas, otra obra donde nos encontramos con esa división como si estuvieran recreando las partículas subatómicas, y donde vuelve a estar presente la admiración y la influencia de Rafael Sanzio en su pintura. Bueno, otra obra suya donde nuevamente pues vienen a estar presentes esos temas que vienen recreando en esta época, la división en esferas y la desmaterialización de las formas, como si estuviera teniendo lugar una desintegración atómica. También nuevamente pues, el hecho de levantar el agua del mar con el perro debajo. Y luego pues se representa, digamos, de manera idealizada, al pintarse a sí mismo desnudo, aunque curiosamente pues esta suerte de Concha no tapa sus partes íntimas, y nuevamente ante un paisaje pues inspirado en la costa del Cabo de Creus. Bueno, luego a su vez pues también veis esta otra obra. Retrato de Gala con cuernos de rinoceronte, quizá pues haciendo alusión a los amantes que orbitaban por aquel entonces en torno a ella. Bien, en la última cena pues nos encontramos pues nuevamente con esa revisión iconográfica en sus temas religiosos. La última cena, pues digamos que viene a parecerse más a un cenáculo de una comunidad religiosa que tiene una visión mística, a cual pues digamos se les aparece Jesucristo, y donde está presente también digamos esa figura que pudiera equivaler a Dios Padre. También digamos con ese ambiente digamos un tanto surreal, en el cual pues, no sabemos muy bien si estamos ante un paisaje, ante un exterior, pues estamos también ante un interior con ventanas amplias que nos permiten ver más lo que hay detrás. Bueno, más obras suyas, Vive la naturaleza muerta, digamos, pues también digamos, jugando con ese concepto, de esa revisión de temas de una temática tradicional que abordan los artistas por aquel momento, no hay más que pensar, por ejemplo, en las llamadas naturalezas vivas de Maruja Mayo. Luego, esta ascensión, donde nuevamente nos encontramos la figura de Gala, y esa Madonna cósmica, inspirada pues también en una de las Madonas de Rafael. Bueno, Dalí también va a realizar pues una serie de obras que en cierto modo pues pudieran ser
asemejarse a cuadros propagandísticos, pero naturalmente con un tratamiento simbólico y surrealista. Vendrían a ser pues estas obras de gran formato, con una del descubrimiento de América, con la fuerza del sueño de Cristóbal Colón, donde curiosamente pues esta figura alegórica que representa a Colón pues porta precisamente pues ese estandarte donde viene a representarse la figura de Gala como si fuera una imagen religiosa. Y luego por otro lado este concilio ecuménico, que digamos pues viene a ser la interpretación que él da del concilio del Vaticano II que se estaba celebrando por aquel entonces. Retrata él mismo pintando el cuadro como si fuera Velázquez o Goya. Aparece pues nuevamente la figura de Gala y diferentes figuras que guardan de todos modos pues relación con temas religiosos. En el retrato de mi hermano muerto, evidentemente pues él va a pintar una de, digamos, sus obsesiones personales, y es que él se consideraba la reencarnación de su hermano, el cual había fallecido antes de que él naciera, y que por eso pues, Dalí recibió su nombre. Naturalmente que él no tenía una imagen de él, así que digamos que lo va a recrear como si fuera pues esa ampliación que pudieran tener las impresiones de la época en los periódicos y en las revistas, con ese granulado tan particular. Y en cierto modo, pues digamos que lo que va a buscar, lo que se va a inspirar, pues va a ser en esas representaciones propias del arte pop. Bueno, otras obras de la época van a ser esta apoteosis del dólar. Al fin y al cabo, pues era de las cosas que más le gustaba en la vida, el dinero. Y abajo a la derecha tenéis la estación de Perpiñán, digamos esa visión que él tiene de dicho lugar, que era señalado popularmente como una suerte de ombligo del mundo, una especie de microcosmos donde se consideraba que cualquier cosa podía pasar, a ser también, pues, digamos, el vínculo de unión entre España y Francia, entre Cataluña y el sur francés, etcétera, etcétera. En esa visión donde también de todos modos están presentes elementos que ya habían estado presentes en su pintura, en un caso de las dos figuras de Ángelus de Millet. La pesca de los atunes pues también viene a recrear una escena que él había conocido de pequeño, y era la pesca del atún mediante la técnica de la angalgaba. Al fin y al cabo, pues literalmente pues, a los atunes había que sacarlos del mar, literalmente pues digamos que haberles encerrado pues, por medio de arpones, anzuelos, tratándoles de llevar a la cubierta como buenamente se podía, peleando con ellos. Y luego, pues evidentemente, pues esto llevaba también a que literalmente el mar se tiñera de sangre en ese lugar. Y tratando de plasmar, digamos, toda esa agitación y violencia, Dalí pues va a recrear esta escena con figuras de inspiración clásica, inspirada en autores renacentistas y del barroco. De hecho, pues esta figura pues viene a asemejarse a una que se encuentra en el altar de Pérgamo. Luego, curiosamente, aquí va a aparecer esta figura, digamos, como si hubiera sido serigrafiada en blanco y negro y ataviado pues, con el aspecto que podría tener un joven por aquel entonces, en los años 60.
60 y que muestra de todos modos pues el influjo del arte pop. Se interesa por esas nuevas tendencias en aquel momento, incluso pues llega a incorporarlo en esta obra ambiciosa. El torero alucinógeno es una excepción dentro de su obra porque, curiosamente, los temas taurinos habían sido, pues, literalmente inexistentes en su obra. No hay más que pensar, por ejemplo, en el caso de Picasso. Aquí, pues curiosamente va a recrear una plaza de toros, pero se vendría pues más bien a asemejar a un anfiteatro o a un circo romano, y donde nos encontramos con referencias al arte clásico, como son estas representaciones seriadas y repetidas de la Venus de Milo, también otros elementos, digamos, propios de obras suyas del pasado, como este niño vestido de marinerito. También en este caso pues vienen a aparecer las moscas como referencia a la muerte. Aquí está presente de todos modos la cabeza del toro. Todo ello, pues digamos, recreando digamos, esa visión pues, más propia de una alucinación por el consumo de drogas y una visión propia de un espectáculo taurino. Bueno, frente a esta pintura que vendría en cierto modo pues a reflejar su interés por los temas digamos más propios de la psicodelia de aquellos años, es decir, de la segunda mitad de los años 60, pues nos encontramos con esta obra donde digamos, él busca digamos, ese juego de miradas, de perspectiva, digamos de corte más académico, que es esa obra. Dalí, visto de espaldas, pintando a mano de espaldas, eternizada por 6 córneas visuales reflejadas provisionalmente por 6 espejos reales. Bueno, la obra queda incompleta, pero digamos que lo que buscaba era que un reflejo se reflejara en otro y a su vez en otro y así sucesivamente. Con el hecho, digamos, de representar, digamos, un espejo frente a otro. Pero también, digamos, pues jugar con los propios reflejos que tienen lugar en las propias córneas. Todo ello, pues, digamos, representando pues, este espacio que pudiera ser pues, una de las estancias de su vivienda en Portugal. Bueno, en la obra de la izquierda, Dalí juega pues, nuevamente con esos juegos visuales, en la cual pues, va a representar idealizadamente a Gala de espaldas, pero donde va a representar con estas formas cúbicas el rostro de Abraham Lincoln. En relación, digamos, a esos temas, a esas obsesiones personales, Dalí se va a autorretratar nuevamente con Gala. Bueno, ahí como hablaba de sí mismo en tercera persona, por aquel entonces, pues claro, a la hora de titular una obra, pues no le iba a llamar autorretrato, iba llamando pues, Dalí haciendo no sé qué, Dalí en el momento de no sé cuál. Bueno, en fin, cosas suyas, por propio de esa personalidad que al menos externamente era megalómana. Bueno, de nuevo, pues digamos que viene a levantar la piel del mar
y además pues con el dedo y acompañando a Gala pues señala, digamos, el nacimiento de Venus, o bueno, por lo que se conoce también pues de manera popular como el monte de Venus, esa figura de espaldas. Y digamos, pues vendría a dar a entender pues precisamente que los órganos sexuales femeninos se encontrarían pues debajo de dicha pareja al encontrarnos ante esa mujer de tamaño colosal. Bueno, y aquí pues ya tenéis algunas de sus últimas obras, pues evidentemente según fue deteriorándose su salud, pues la calidad de sus obras menguó, pero de todas maneras digamos que aún así pues da alguna muestra pues todavía de maestría en esos primeros años de la década de 1980. Aquí tenéis el Camino de los Misterios, que en cierto modo pues, nos puede recordar a esas composiciones que él hacía en la década de 1920, que se inspiran en las pinturas de Tanguy. De hecho, pues ahí tenéis un paisaje amplio con la línea del horizonte. Luego, a su vez, tenéis aquí el Rapto topológico de Europa, homenaje a René Thon. De hecho, pues aquí aparece, digamos, esa fórmula matemática que hace referencia al matemático. Y a su vez esta Cola de golondrina y violoncheros, donde, pues, curiosamente juega pues, con una simplicidad de elementos, curiosamente, hacia una suerte de pintura escalta. Bueno, influencia posterior del autor. Bueno, si hay algo que cabe decir de Dalí es que viene a popularizar la estética del surrealismo. No ya solo, digamos, en el campo de la pintura, sino también en los medios de comunicación de masas. Bueno, ¿qué cabe decir también? Pues por un lado, Dalí va a ser alguien interesado por la cultura de masas. Digamos que él va a ser, al menos eso es reconocible en la década de 1930, una suerte de mitómano de las figuras del Star System cinematográfico. Digamos que él lo que va a hacer es dignificar curiosamente a estas figuras, incluyéndolas en algunas de sus obras. Y claro, pues eso se puede decir que viene a preparar el terreno a que el arte pop sea, digamos, aceptado y por tanto, y valga la redundancia, popular.
Y luego, por otro lado, su virtuosismo técnico va a convencer a los artistas que, claro, la búsqueda de la improvisación, el recurso al azar, el empleo del dibujo y de la pintura automática, no tiene por qué ser empleado. Es más, Dalí va a demostrar a los artistas que se puede ser, digamos, un virtuoso técnico al mismo tiempo que tienes una propuesta novedosa, original y vanguardista. Así que su virtuosismo influyó, entre otros movimientos, al hiperrealismo. Bueno, en la diapositiva tenéis dos imágenes de dos obras vinculadas al arte pop, una realizada por el equipo Realidad que viene a versionar precisamente el vuelo causado por una abeja de Dalí. Y luego, por otro lado, tenéis esa representación de Roy Lichtenstein. Roy Lichtenstein es conocido pues, por una estética muy singular de su obra, por recrear la estética del cómic, y de hecho pues, sus obras más conocidas se inspiran precisamente en tebeos de acción y en tebeos de temática amorosa, pero también se va a inspirar en obras de otros autores y curiosamente va a tener una serie surrealista, como si nos encontráramos ante una de esas figuras femeninas de su obra y hubiera sido objeto de una descomposición matérica y que estuviera en una suerte de proceso de metamorfosis, igual que en las pinturas de Dalí. Y luego ya aquí tenéis un lienzo de Antonio López. Antonio López, digamos que es el representante por excelencia del hiperrealismo en España. Digamos que en sus primeras obras, además, viene a recrear una suerte de realismo mágico que hasta cierto punto pues, vendría a ser continuador de los modelos del surrealismo. Pero al fin y al cabo, pues es lo que demuestra, digamos, ese gran dominio técnico con una técnica cuasi fotográfica que viene a ser pues, continuadora precisamente de ese virtuosismo técnico del que hacía nuestra Dalí. Pero luego, por otro lado, hay que señalar que mientras tanto, el hecho de ser una figura pública le convirtió en un icono popular. Digamos fácilmente reconocible. Aspecto que sería continuado por otros artistas. Bueno, para Dalí digamos que esas apariciones públicas y el hecho pues, de tener una vestimenta
manera tan peculiar, un aspecto físico tan singular, pues era un aspecto más. Y de hecho, pues digamos que ese aspecto, digamos, es tan popular como su obra. Pues de hecho, pues aquí aparecen estas máscaras que estaban presentes en la serie de televisión La Casa de Papel, que en buena medida vinieron a popularizar nuevamente su figura a escala nacional, pero también a escala internacional. Además, Dalí era una persona pues, que se podía decir que constantemente quería estar en el candelero, quería estar en boca de todos, por lo cual pues, no le hacía ascos salir en televisión. Ya en la década de 1940-1950 participó en programas televisivos en Estados Unidos. Y de hecho, pues llegó a aparecer en anuncios publicitarios. Bueno, aquí vais a ver uno de ellos. Je suis fou du chocolat Lambert. Bueno, ya hemos visto de todas maneras cómo también pues, participan en el mundo del cine, escribiendo guiones, participando en películas, estando presente en el diseño de producción, pero también incluso en los años 70 pues, pudo haber aparecido en una gran producción cinematográfica. Bueno, en los años 70, Alejandro Jodorowsky, pues todo un personaje, digamos, polivalente, al fin y al cabo, pues, ha sido, pues aparte de cineasta, escritor, interesado por la psicomagia, etcétera, etcétera. Digamos que hasta cierto punto vendría a ser continuador del surrealismo, o al menos, digamos, es el ejemplo por excelencia de heredero del mismo. Jodorowsky en los años 70 rodó dos películas, El Topo y La Montaña Sagrada. Yo he visto de todos modos la primera es una película del oeste. El caso es que eso va a generar interés y entonces el productor Dino De Laurentiis va a contactar con él para realizar la adaptación cinematográfica de la obra de ciencia ficción de Frank Herbert. Bueno, él empieza a trabajar en el proyecto, se encarga el diseño de producción, entre otros a Moebius, y de hecho pues cuando el proyecto descarrile pues van a colaborar ambos en una novela gráfica partiendo de los diseños previos que habían realizado. También va a encargar parte del diseño de producción a H.R. Giger, que de todas maneras pues, es conocido sobre todo por realizar el diseño del monstruo de la película Alien. Y luego ya, pues, ¿qué actores iban a aparecer? Bueno, pues iba a aparecer el propio hijo de Jodorowsky, también iba a aparecer Orson Welles, iba a aparecer Mick Jagger, y en el papel de emperador del universo iba a aparecer Salvador Dalí. Él, pues, como al fin y al cabo una persona muy pagada de sí mismo, pues exigía ser el actor mejor pagado del mundo, que cobrase más por hora, evidentemente más que cualquiera que estuviera en el reparto. Y los productores accedieron, con lo cual también buscaron la manera de reducir su presencia en la pantalla a lo
mínimo imprescindible. Bueno, el proyecto de todas maneras acabó fracasando. Si alguien tiene interés en saber pues, cómo fue ese proyecto, pues hay un documental al respecto, una interesante entrevista a Jodorowsky. Bueno, luego además la banda sonora pues le iban a haber encargado al grupo Pink Floyd, por entonces pues estaban en pleno apogeo. El caso es que finalmente el proyecto acaba siendo abandonado. Se consideraba que era demasiado caro y Dino De Laurentiis en los años 80 pues finalmente logra que se realice una película que va a ser dirigida por David Lynch y cuyo título pues evidentemente es el mismo. Luego ya pues recientemente se han estrenado dos películas basadas pues, precisamente en dicha novela, que en su caso pues, fueron rodados por el director canadiense Villeneuve. Bueno, ¿cómo influye, digamos, en otros artistas? Bueno, pues Andy Warhol, aunque de una manera diferente, se construye también una personalidad pública, se convierte de todos modos en una celebridad, en un personaje popular en Estados Unidos, va a estar presente en los medios de comunicación y, entre otras cosas, pues también va a protagonizar algún anuncio publicitario. Turn your ideas into videos. Go to artlist.io and get everything you need all in one place. Aka, Midori, Anao, Gunjaro, Kyodei, イマジンを刺激するカラーアイテム DDK ビデオ系 No, se queda algo así. Otro que también Aunque bueno, también. Aunque bueno, de todas maneras por aquel entonces, ahora ya esto no sucede, pues las grandes marcas japonesas para atraer atención sobre sí mismas, pues contrataban a personalidades públicas norteamericanas para participar en anuncios. De ahí que en un anuncio de TDK apareciera Andy Warhol. Bueno, la atracción hacia su figura pues explica que evidentemente pues se hayan, entre otras cosas, pues bueno, que haya aparecido su figura en diferentes producciones cinematográficas. Aquí tenéis pues 4 de ellas. Por un lado, la película Sin Límites, que en original en inglés era Little Ashes, o sea, literalmente Cenicitas, una de sus primeras pinturas surrealistas. Luego aquí abajo tenéis el cartel de la película Dalilán. En este caso, pues al pintor le interpretó el actor británico Ben Kingsley. Mientras que de joven en esta otra película, pues el actor que lo interpretó fue Robert Pattinson, conocido por las películas de Crepúsculo. Bueno, luego ya en otras películas, estas dos sí que las he visto, las que tenéis aquí a la izquierda no, pues aquí tenéis esta película, bueno, un fotograma de Midnight in Paris, una película de Woody Allen, en la cual pues aparecen diferentes personajes del país de los años 20 y de los años 30, como evidentemente el propio Dalí, que en esta escena aparece acompañado por Man Ray. El Dalí pues interpretado por el actor Adrien Brody, el actor que está a la izquierda, no sé cómo se llama.
Y luego aquí abajo a la izquierda pues esta obra, como es la mesa del rey Salomón, donde Ernesto Elterio pues interpreta al pintor catalán. Luego ya estos dos personajes están aquí, pues este actor interpretaba a Buñuel y este otro a García Lorca. Bueno, obras destacadas. En primer lugar, el gran masturbador. Bueno, pues aquí nos encontramos con una pintura que él realiza pues justamente en ese momento en el que conoce a Galaloir y empieza su relación con ella. Es un momento también de ruptura con su familia, así que todas esas vivencias que tiene ese momento y las obsesiones personales que él tiene, pues viene a representar en esta obra. Bueno, aquí tenéis de todos modos esta forma vista de perfil, que en cierto modo podría ser una suerte de autorretrato del pintor y que se asemeja también, pues curiosamente, pues a las rocas que se pudieran encontrar en el Cabo de Creus. Ese paisaje, digamos, hay una combinación de rocas calizas con rocas volcánicas, creando pues ese paisaje, digamos, tan singular y abrupto. Bueno, aquí, pues, como que nos encontramos con piedras y rocas, esas referencias, digamos, al mar. Las piedras, de todos modos, pues, vienen a señalar también ese difícil equilibrio y también esa referencia a lo estático, aquello, digamos, que venía a suponer el orden dentro de su vida que al fin y al cabo pues, va a desaparecer, va a cambiar. En la cabeza nos encontramos un anzuelo, pero sin qué, sin el sedal. Y es que al fin y al cabo pues, viene a simbolizar que esa suerte de ancla que era su familia es algo que, digamos, se ha desvinculado de su familia. Dentro de ese paisaje irreal, con esa línea del horizonte tan amplio, pues aquí nos encontramos esa figura solitaria que viene a representar su soledad anterior y estas figuras antropomorfas que vienen a representar pues, precisamente a los dos enamorados. Hay referencias, pues evidentemente, al sexo, tanto a la masturbación como también, pues, digamos, a los encuentros sexuales que pudieron haber tenido entre Gala y Dalí. La vista de perfil, en cierto modo, pues viene a recrear la propia postura que pudiera tener el pintor cuando estaba masturbándose. Esto también se hace gráfico, esta forma que recrea la cintura de un hombre con unos calzoncillos muy apretados, con lo cual pues, se insinúa pues, evidentemente los órganos sexuales masculinos. Frente a ellos se encuentra pues, este busto de una mujer, donde está presente pues, además estas venas, curiosamente vienen a estar presentes aquí, que vendrían pues además pues en cierto modo a representar la tensión cuando tiene lugar una erección. Luego de todos modos pues está presente este saltamontes que viene a simbolizar uno de los temores infantiles del artista, las hormigas, que vienen a simbolizar pues, tanto el deseo sexual como la enfermedad y la muerte. Al fin y al cabo, pues, él tenía, digamos, miedos y temores con respecto a la práctica del sexo, precisamente pues, por su educación en su infancia, en dichos temas.
Y luego ya por último, y esta es una imagen que viene a estar presente en sus pinturas para aquellos años, está presente la cabeza del león, que viene a representar, digamos, el apetito y la ansia sexual. ¿Por qué la cabeza de un león y no la de otro animal? Bueno, pues porque los leones pues, practican el sexo con las hembras múltiples veces a lo largo del día. Y hay que recurrir a esa figura. Bueno, de todas maneras, aquí tenéis esta suerte de rostro que hemos visto con anterioridad, que recrea otra obra, ya de un año posterior. ¿En qué se puede inspirar también? Pues tal vez al observar el Jardín de las Delicias, esta forma recortada de una laguna, de un charco, digamos que él pudo haber inspirado. Todo ello cuando de todos modos pues también pudo haber tenido presente pues, formas de rocas curiosamente como esta. Bueno, la persistencia de la memoria acumula un menor número de, digamos, de elementos que nos llevan a interpretación. Dalí pinta esta obra por influencia de la teoría de la relatividad de Einstein, que él interpreta que, claro, pues, que en el arte interpreta de una manera muy simple, y es que en el arte el tiempo y el espacio cambian, no tienen digamos, el mismo valor. De ahí que aparezcan sus famosos relojes blandos. El tiempo, digamos, se ha detenido y se ha convertido en algo líquido. Esas formas vienen a estar inspiradas, pues, curiosamente, por la comida. Lo gastronómico pues, viene a estar presente en la obra del pintor y a él, pues, digamos que le había llamado la atención el queso derretido. El queso de Camembert, pues, al fin y al cabo, pues, cuando se convierte, pasa a ser algo, digamos, blando y viscoso. Al tiempo que recrea este paisaje real, donde está presente nuevamente el paisaje costero del Cabo de Creus, así como una línea del horizonte muy amplia, pues nos encontramos con otros elementos que ya hemos visto con anterioridad, como es este rostro de perfil, blando y mutante, como si fuera también de todos modos una forma putrefacta o en proceso de metamorfosis, y por otro lado las hormigas. Vienen a estar presentes aquí junto al río. Y luego ya por último, bueno, de una abeja alrededor de una granada, justo antes de despertar. Dalí recrea un paisaje irreal, donde nuevamente hay una amplia línea del horizonte, una marina al fondo, y también esas rocas que nos pueden recordar a la localidad de Cadaqués. Aquí representa pues, un cuerpo femenino idealizado, supuestamente el de Galaluar, en la cual pues, aparece una mujer aparentemente teniendo un sueño erótico. Está dormida, pues literalmente levita, junto a ella se encuentra una granada de la cual surge una abeja. Esa abeja, por esa querencia hacia las imágenes múltiples, la vemos ampliada de ella. Aparece un pez, del cual pues surgen también los tigres y una gravilla con una bayoneta, simbolizando pues esta a su vez, digamos, la aplicación de la abeja, pero también otros aspectos relacionados con el sexo. Al fin y al cabo, pues el más evidente es el de los tigres. De
podéis imaginar a qué hace referencia. O sea, todo el tigre. De todos modos, pues también hay referencias religiosas, pues, al fin y al cabo por aquel entonces lo religioso empieza a ser objeto de su interés y de hecho pues aparece la figura de la abeja que en cierto modo pues guarda relación con la figura de la Virgen María como símbolo de pureza. También está presente el elefante con el monolito que hace referencia a la fortaleza de la iglesia. Y curiosamente, pues el pez, aunque pudiera asemejarse, digamos, a una piraña, pues hace referencia, pues precisamente a la Eucaristía, al mensaje de Cristo. ¿Dónde está la abeja? Ahí, mírala. Una de la granada. Una granada putrefacta. Basta. Putrefacta. Bueno, y con esto pues hemos terminado el tema. Bueno. Aunque me quedan algunas cosas por pulir, os tenía que enviar un tema que va a ser continuador de las artes plásticas posteriores a 1945. Digamos que hay cosas que tendría que revisar, autores que me quedaría, digamos, por incluir. De hecho, pues como autores españoles, pues él podría incluir a otros aparte de los que tengo en lista, en mente, pero digamos el más llamativo es Antonio López. ¿Qué vive? Que además todavía está vivo. Supongo que estará por más que nada pues atento a ver qué es lo que pasa con las puertas de la catedral de Burgos. ¿Por? Pues si las van a poner o si se las van a pagar. Las puertas las ¿En la catedral de Burgos? Sí, ¿Por qué? ¿Que están restaurando? que las iban a cambiar. Las ha puesto, las Bueno, quizá pues esto si os lo mando ya el fin de semana o a lo largo de la semana que viene, pues simplemente pues quería señalar. Yo no lo puedo coger. Bueno, quien pueda, pues que se lo trate de pasárselo a otro. Claro, por WhatsApp. Pero de todas maneras, pues Ni por correo electrónico, tiene que ser en un pincho. El que sea lo descarga y lo el caso de todas maneras, pues yo simplemente, pues lo que sí que voy a hacer, de todos modos en la portada, es mantener esta imagen, digamos, pues tan curiosa. No recuerdo si la fotografía la hizo Helmut Newton o Robert Mapplethorpe, donde pues curiosamente aparece Andy Warhol acompañado de Basquiat. Los dos tuvieron pues muy buena relación. Warhol vino a ser una suerte de padrino del pintor y además pues Basquiat era el admirador del artista. Su generación, varios autores que aparecieron por aquel entonces en los años 80, digamos, que respetaban enormemente su figura, incluso lo idolatraban y en cierto modo pues, vinieron a revitalizar a la propia figura del artista. Es decir, en buena medida pues, él se beneficia de ese interés y de la creatividad que tenía Basquiat, o también la de Dietrich Haring, o la de Julian Schnabel, cuando por entonces, digamos, pues era uno de los pintores, uno de los artistas más destacados en esos círculos neoyorquinos. Luego, de todos modos, pues no mucho tiempo después, ambos fallecieron. En el caso de Basquiat por sobredosis y en el caso de Warhol, pues de todas maneras, pues, por complicaciones de salud en la vesícula, aunque de todas maneras su salud, digamos de salud andaba bastante justito porque debido al atentado que sufrió a manos de Valery Solanas, pues casi acabó en la tumba. Bueno,
Luego ya, pues evidentemente, pues con otros aspectos, veis ahí, de todos modos, pues guapo cuando estaba en la factory. Y otros aspectos, pues algún problemas propiamente relacionados con España, como esta referencia a la movida madrileña, la célebre revista Madrid me mata, ya extinta y de vida breve, pero que de todas maneras se convirtió en un lema en sí mismo, y quizá pues el cuadro más famoso de Pérez Villalta, personajes en la salida del concierto del rock. Bueno, pues de todas maneras lo dejamos aquí y hay una cosa que hay que hacer, si queréis antes ya de concluir.